Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu cuidado. Gracias por la vida que tú nos ofreces cada día, Señor. Papito, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para engrandecer tu nombre, declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Pero también hemos venido para recibir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias, Padre bueno, por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros. Sabemos, Padre, que tú eres tan bueno, Señor, que iniciaste una buena obra en nosotros, papito, y tú no vas a parar hasta terminarlo. Y te agradezco, Señor, en este día por todo lo que tú seguirás haciendo. Y creemos, Señor, de que tu palabra, que es buena, va a permanecer y prevalecer con nosotros. Gracias te damos, Padre amado, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, amén. Y le damos gracias al Señor por todo este tiempo que hemos estado compartiendo acerca de el justo vivirá por la fe. Y yo creo que el mayor deseo de Dios es que nosotros, como hijos suyos, vivamos por el medio que Dios nos dijo que tenemos que vivir, que es por fe. Y el vivir por fe nos va a ayudar a que cada día nosotros podamos entender que Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, en este tiempo que estamos pasando momentos muy difíciles, pero de todas esas situaciones, por más difíciles que sean, el Señor está con nosotros para ayudarnos, para librarnos, para sacarnos de cualquier situación difícil que podamos encontrarnos. Y en esta mañana queremos seguir aprendiendo lo que la palabra del Señor nos habla respecto a cómo vivir por fe, cómo afirmar nuestra fe cada día en nuestro diario vivir, cómo poder salir adelante en medio de las diferentes situaciones que nos pueden tocar o enfrentar, sea por un problema de salud, sea por un problema financiero, sea por un problema familiar, cualquier tipo o laboral o cualquier tipo de problema que puedas tener. Dios está ahí para ayudarte, para que tú puedas entender cuál es el propósito. Dios no solamente quiere sanarte, sino Él quiere darte una vida abundante. Y a veces no entendemos muy bien las situaciones que pasamos, pero Dios sí sabe por qué pasan las cosas. Y a Él tenemos que ir cada día con fe para poder entender cómo vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Hemos estado hablando acerca de Romanos capítulo 1, verso 17, nuestro verso clave, que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y es muy importante, amados hermanos, como le digo cada semana, que nosotros entendamos que todas las cosas en el reino de Dios provienen de Él. Y nosotros lo recibimos por gracia. Es un regalo gratuito por medio de la fe. Dios nos regala todas las cosas porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros vivamos una vida totalmente distinta. Por eso que todo este evangelio proviene de parte del Señor. Dice, lo cual es de fe de principio a fin, ¿no? Tal como está escrito, que dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, como justos, amados hermanos, sabemos que cada día, cada paso que damos en esta vida, lo vamos a hacer por fe. Y la fe que Dios quiere que nosotros vivamos es una fe, no solamente es una fe superficial, sino es una fe que eche raíces. La semana pasada estuvimos hablando acerca de justamente eso, de no ser superficiales, sino de echar raíces, de estar bien establecidos sobre la roca sólida, de estar bien sembrados en la tierra firme, que a pesar que las situaciones que pasen, que vengan, no nos va a tocar, no nos va a afectar. Nos puede golpear, pero no nos va a destruir. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez el paso de un huracán en un determinado lugar del mundo? Cuando pasa un huracán, hermanos, arrasa todo lo que está de una manera superficial, pero las cosas que están bien enraizadas, que están bien establecidas, tienen un buen fundamento, no les pasa nada. Igual es en la vida del creyente, el creyente que está bien establecido en el Señor, van a venir circunstancias, van a venir momentos difíciles, pero si estás establecido en la palabra del Señor, nada te pasará. Amén. Por eso que estamos hablando acerca de una fe bajo ataque, porque el enemigo va a atacar tu fe, porque el enemigo quiere destruir tu fe, quiere debilitar tu fe, quiere quitarte tu fe, quiere hacer que tú puedas entender que la fe no tiene sentido y para qué vivirla, y él quiere de una u otra manera quitarte la fe que tienes. Amén. No importa si tienes mucha fe, poca fe, un alguito de fe, pero el diablo quiere quitarte lo poquito de fe que tienes o la mucha fe que puedas tener. Porque Él sabe que si te quita la fe, vas a vivir sin esperanzas en esta vida. Vas a vivir sin Dios en esta vida. Vas a vivir una vida lejos de los planes y propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén.
Por eso la palabra de Dios nos decía Mateo, capítulo 26, verso 41, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, pasando un momento muy difícil en su vida. Hermanos, hermanos, la vida cristiana no es una vida color de rosas, como he dicho muchas veces. La vida cristiana, muchas veces vamos a pasar momentos difíciles. Jesús mismo pasó momentos muy difíciles. Y estaba ahora en un momento más difícil de su vida, cuando tenía que tomar una decisión, si hacer la voluntad del Padre o simplemente no hacerla. Él estaba orando en el monte Getsemaní, diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él había llevado a algunos discípulos para que lo acompañaran allí. Pero el Señor conocía las situaciones. Él sabía la razón cómo iba a ser. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso le da este buen consejo a los discípulos y también viene para nosotros en este tiempo. Dice, no, no se duerman. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo donde a veces nos dormimos como iglesia, nos dormimos como creyentes, nos acomodamos a este mundo, nos conformamos con lo poquito, nos conformamos con lo suficiente, nos conformamos con lo necesario. Cuando Dios nos quiere dar mucho más y quiere que vayamos por más, a veces nos conformamos con lo poquito que tenemos. Somos, tenemos ese lema clásico, no jugamos bien, muy bien, aunque hemos perdido, no importa, pero jugamos bien. Pero hermano, un campeonato no se gana por jugar bien, se gana por hacer goles y ganar. Y en la vida cristiana, tu vida cristiana no está porque si estás bien o es un poquito, lograste algo, no, tienes que conseguir los objetivos que Dios quiere para tu vida, porque Dios quiere que tú tengas una vida buena, agradable y perfecta. Es por eso que tu fe es importante que esté firme. Y el Señor dice, no se duerman. Iglesia de Dios, no te duermas. Dice, oren para que puedan resistir. Nosotros como hijos de Dios, nuestra mayor fortaleza está en la oración. Tal vez otras personas cuando tengan problemas digan, bueno, voy a ir a tal lugar o voy a hacer tal cosa para obtener lo que quiero. Pero acá dicen, oren. Si tú estás en alguna necesidad, si necesitas algo, estás débil o necesitas alguna ayuda, o estás en alguna situación de problemas de cualquier tipo, Dios te dice, ora. Oren para que puedan resistir. Acuérdense, nosotros estamos en una constante batalla, hermanos. Y lo bueno que esta batalla de la fe nosotros ya la hemos ganado, porque Jesucristo nos dio la victoria. Pero Él dice, oren para que puedan resistir. Dice, las pruebas que se acercan, dice, oren para que puedan resistir las pruebas que se acercan. Dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Como le decía la semana pasada, ¿no? ¿Quién de ustedes se levanta en la mañana y dice, bueno, hoy día es domingo, creo que es un día de relajo, voy a pecar hoy día, a ver, voy a hacer, ¿en qué puedo pecar? ¿Quién se levanta con ese pensamiento de pecar? Nadie, porque todos nosotros, diseñados por Dios, hasta el más malo, hermanos, no se levanta para hacer el mal, siempre se levanta para estar bien. Que en su caminar diario, en las vivencias que tiene, ya empieza a pensar en hacer lo malo, es otra cosa, pero nadie se levanta en la mañana con el pensamiento de voy a hacer mal a alguien, a menos que tenga en su mente, en su cabecita algo malo y simplemente piense hacer lo malo. Pero Dios dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar? Y estamos luchando con ese problema, estamos luchando con ese pecado, estamos luchando con esa tentación, estamos luchando con esos pensamientos, estamos luchando con un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? No lo puedes hacer por tus propias fuerzas, porque es Dios quien está ahí para ayudarte. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, todas las cosas van a ser difíciles. Cuando ponemos a Dios fuera de escena, las cosas van a ser complicadas. Pero si nosotros damos lugar a que sea el Señor quien nos guíe, nos dirige, nos ilumine en nuestro diario caminar, vamos a darnos cuenta que nuestra vida va a ser diferente. Amén. Por eso el Señor dijo, no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Y tenemos que entender que tenemos enemigos que están ahí atacándonos de una u otra manera, sean enemigos internos de nuestro propio ser como enemigos externos, ¿no? El mundo, el sistema, el diablo, los demonios. No es la gente, hermanos. Es el diablo y sus demonios quien te atacan, quien vienen contra ti. Porque la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes, espíritus, demonios que están detrás de las personas
obrando en contra de nosotros. Pero Dios sabe que todos estos enemigos de la fe, lo único que quieren es destruir tu fe. Por eso que nosotros tenemos que estar firmes y ya tenemos que haber ya reconocido quiénes son esos enemigos de la fe. Amén. Hemos estado hablando de una gran cantidad de enemigos de la fe. Hoy día vamos a terminar con el último que pusimos en lista, ¿no? Es la preocupación. ¿Se acuerdan de la preocupación? El miedo y el temor, la duda, la incredulidad, la ansiedad, una mente no renovada. Todos estos enemigos, amados hermanos, son muy violentos. Como les dije, ¿no? Van a ir directamente a desestabilizar tu vida. Tú lo vas a notar cuando estás preocupado, cuando estás con miedo, cuando estás con temor, cuando tienes duda. Son sentimientos, son situaciones que se presentan y que lo vas a notar de una manera directa. Y vas a empezar tú a reaccionar como Dios quiere que reacciones o como el sistema del mundo o las circunstancias te dicen que reacciones. La ansiedad, una gente ansiosa, que la generación de este tiempo, una gente desesperada, ¿no? Estresada, queriendo tener todo ya, ya, ya. Y obviamente no renovar una manera, tu manera de pensar te va a esclavizar a ese tipo de vida. Por eso que son enemigos que de una u otra manera, amados hermanos, van a tocar tu vida de una manera directa y van a, como dice, ¿no? Hacerte tropezar, hacer que caigas y puedas perderte de los planes y propósitos del Señor. Pero también tenemos otro tipo de enemigos que de repente no son tan directos, pero son muy pasivos, pero también son tan destructivos que son como aquellos que abren la puerta para que entren todo lo demás, todos los otros enemigos. Teníamos la apatía, ¿no? La pereza. Y la semana pasada hablamos acerca de la superficialidad, la persona que se conforma con lo necesario. No, ya tengo esto suficiente, con tal que tenga pan y agua y no quiero más, ¿no? Con tal que respire, puedo vivir. Y no aspiran nada más en la vida. Son gente muy superficiales, gente no son humildes, son gente muy tal vez ingenua, ¿no? Que no quiere conocer cosas más, no quiere profundizar en cosas más. Y obviamente son fácilmente destruidos, son personas, son presa fácil del enemigo, ¿no? Y hoy día vamos a hablar del último enemigo que también es de la misma manera y tal vez es el más común entre todos nosotros, tanto creyentes como no creyentes. Gente que ama a Dios de todo corazón, que busca al Señor, que gente que está inclusive dentro de la iglesia, pero muchas veces cometemos este error tan básico que necesitamos nosotros cada día, ¿no? Acercarnos al Señor con un corazón humilde, con un corazón sincero, para poder decirle, Señor, necesito que me ayudes, porque necesito cambiar. ¿Cuántos queremos mejorar en este día? ¿Cuánto queremos cambiar en nuestra vida diaria? Entonces hoy día vamos a hablar acerca de la falta de sinceridad. La falta de sinceridad es un mal, tal vez, general de todo el mundo. Encontrar sinceridad tal vez es más difícil que encontrar de repente petróleo en este tiempo. La sinceridad, amados hermanos, está tan escasa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y en la iglesia a veces nos hemos acostumbrado de una otra manera a presentar una careta, una falsa humildad, una falsa vida cristiana. Y eso necesitamos nosotros pedirle al Señor cada día que nos ayude para que no caigamos en este o no seamos presa de este enemigo de la fe, que es la falta de sinceridad. Porque la falta de sinceridad, amados hermanos, va a debilitar tu fe. Tal vez no sea tan fuerte. Dirán, no, pero bueno, dije por ahí un detallito, algo que más o menos es. Y como que aparentemente estamos diciendo las cosas como son, pero de repente no es lo que Dios quiere que sea. Y no está siendo sincero con el Señor, ¿no? Y vamos a leer un ratito el pasaje de Mateo, capítulo 16, verso 7, antes de empezar, antes de continuar, perdón, para poder tener una idea cómo Dios quiere que nosotros entendamos cómo son las cosas. ¿Ok? Mateo, capítulo 16. Si tienes tu Biblia, vamos a Mateo, capítulo 16, versos 7 al 12. Mateo, capítulo 16, versos 7 al 12. El Señor Jesús había hecho ya muchas cosas en la iglesia. En la aldea, por donde iba Jesús siempre hacía milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas.
Y ya había hecho ya cosas maravillosas. La gente, los discípulos habían visto con sus ojos los milagros que el Señor hacía. Sanaba a la gente, alimentaba multitudes, limpiaba leprosos, ¿no? Daba vista a los ciegos. El Señor estaba haciendo milagros tras milagros. Y ellos podían haber visto todo lo que el Señor había hecho. Y entonces el Señor le dice esto a sus discípulos. Miren, en Mateo capítulo 16, verso 7, le dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Fíjese, el Señor Jesús estaba listando todo su equipo ministerial para viajar hacia otro lugar. Y dentro de lo que estaban ellos haciendo, se dieron cuenta de que no tenían comida. Y el Señor Jesús, entendiendo la situación, le dice que, ¿cómo que no tienen comida? Dice, ¿no? Todavía no entienden, le dice. ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas que sobraron que recogieron? Dice, ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas que sobraron que recogieron. En pocas palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo, hombres de poca fe, ¿no saben que aquí está el dador de la vida? Que aquí está el pan de vida. Yo, donde vamos a ir, va a haber provisión porque yo estoy acá con ustedes. Y ahí nosotros necesitamos, amados hermanos, entender que tenemos que confiar plenamente en el Señor siempre. A veces no somos sinceros con Dios. A veces nosotros vemos los milagros del Señor. Tal vez te sanó, tal vez te proveyó cuando no tenías, tal vez te ayudó a solucionar un problema que parecía que era imposible solucionarlo. Pero el Señor dentro de todo esto dice, hombres de poca fe, a pesar que estás mirando lo que estoy haciendo, no confías en mí. Y sus discípulos no eran sinceros con el Señor en ese momento, porque ellos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y el Señor le dice, mira, ¿viste cómo alimenté a 5.000? ¿Viste cómo alimenté a 4.000? ¿Viste la cantidad de comida que sobró? ¿Y no crees que yo puedo hacerlo ahora? Dice, ¿por qué no pueden entender que no hablo del pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Lo que el Señor Jesús le estaba llevando para que entiendan los discípulos era que, hey, presten atención, yo no quiero que sean gente hipócrita, gente que le falta la sinceridad, gente que no sea transparente con el Señor. Los fariseos y los saduceos, amados hermanos, eran las personas más conocedoras de la ley. Conocían las escrituras al revés y al derecho, más que nosotros tal vez. No tal vez, así era. Si yo le pregunto a usted dónde dice tal pasaje, usted no lo sabe, tiene que buscar por ahí cómo encontrar el pasaje. Ellos se lo sabían, conocían la ley, pero ¿saben cuál era la diferencia? No la aplicaban en su vida. Por eso que el Señor Jesús en un pasaje donde dice, ellos cargan sobre la gente un montón de normas y leyes que ellos no son capaces de cumplirlos. Son unos sepulcros blanqueados, gente que no son sinceros con el Señor. Gentes que aparentan conocer de Dios, gentes aparentan ser puritanos, ser santos, pero sin embargo por dentro dice que eran sepulcros blanqueados, puros huesos carcomidos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que nuestra vida, nuestro caminar con Dios, necesita siempre que la sinceridad esté por delante. Y tal vez este es el último enemigo de la fe que he puesto, pero puede ser el más importante de todos los demás. Porque muchos de nosotros podemos decir, sí, yo estaba con el Señor, yo estaba haciendo milagros en nombre del Señor, yo estaba haciendo esto, lo otro por el Señor. Y al final el Señor te diga, nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque no fuiste sincero con el Señor, no fuiste honesto con el Señor. Tenías un corazón que estaba pensando en otras cosas, pero no estabas considerando las cosas del Señor. Y muchas veces sucede esto dentro de la iglesia sobre todo, donde estamos constantemente, amados hermanos, alabando, adorando al Señor. Y eso es bueno.
Eso es lo mejor que podemos hacer, estar en la presencia del Señor. Pero tenemos que, digamos, abrir nuestro corazón delante del Señor, decirle, Señor, yo soy así y quiero que me ayudes porque no quiero vivir así. Es por eso que David, no, la Biblia dice que él tenía el corazón conforme a Dios, porque tenía un corazón sincero, humilde, rendido ante el Señor. Señor, así soy yo, he pecado, Señor, perdóname, límpiame de mi maldad, Señor. Clamo por ti misericordia. Él no decía, no, yo no he hecho nada, no, fue un error, me distraje o alguien me tentó o fue así. No, él no buscaba culpables. Él decía, sí, yo cometí el error, yo pequé, Señor. Por eso que en este pasaje, vamos un ratito a Isaías capítulo 29, verso 13, el Señor Jesús también hizo referencia a este pasaje, este texto bíblico en Mateo capítulo 15, pero acá en Isaías, Dios le dice a Isaías, miren lo que le está diciendo. Isaías capítulo 29, verso 13. En la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera. Dice, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama. Ahora repita conmigo, dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hacen de corazón. Fíjense cómo el Señor, Dios le dice a Isaías lo que él está viendo al pueblo de Israel. Este pueblo dice, ¿no? Dice que me ama, pero no me obedece. Qué interesante, amados hermanos, que para el Señor la obediencia es mucho más importante que un sacrificio. Y a veces la gente piensa en sacrificarse para el Señor, hacer sus sacrificios, sus ofrendas y un montón de cosas. Pero el Señor dice, no, la obediencia es lo más importante para mí. Tú puedes decir que me amas, pero sin embargo no me obedeces. Tú me rindes culto, pero no eres sincero, porque no lo haces de corazón, ¿no? Y cuando nosotros entendemos este pasaje, hermanos, nos va a llevar a que nos demos cuenta de que Dios está buscando corazones sinceros, corazones donde han rechazado, ¿no?, la falta de sinceridad, lo que normalmente decimos a veces no ser sinceros, no ser transparentes, porque muchas veces la gente a veces actúa de una manera hipócrita, ¿no? Por eso dice, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ir un ratito a Mateo capítulo 15 para reforzar este pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 15. El Señor Jesús estaba viendo acá cómo los fariseos estaban de una u otra manera cuestionando lo que él hacía. Y estaban hablando justamente, ¿no? Que un día estaban pasando sus apóstoles comiendo sin lavarse las manos. Y yo decía, mira, ¿por qué tus apóstoles están comiendo sin lavarse las manos? Están de una u otra manera rompiendo la tradición, faltando contra la ley de Dios, rompiendo los ritos y tradiciones que tenemos. Y el Señor sabiamente le responde, ¿no? En el verso 7, miren lo que dice, hipócritas, dice, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías, justamente el texto que acabamos de leer. Justamente dice, profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombres, ¿no? Y lo que le está diciendo es que muchas veces la gente, dice, ¿no? Dice acá, que normalmente las personas de labios honran a Dios. Todo externo, todo superficial, lo que vimos la semana pasada. Pero en el corazón están en otras cosas. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, la falta de sinceridad es algo que nosotros tenemos que autoanalizarnos y autoaplicarnos en nuestra vida. A veces duele ser sincero, a veces puede chocar contra nuestra propia vida, con nuestro propio ser, pero para Dios, a Dios le agrada eso, hermanos. A veces, muchas veces, el ser humano está buscando agradar a la gente antes de agradar a Dios. Pero como dijimos, esta frase ya semanas atrás en otro tema que hablamos, es, no me importa a quién desagrade, con tal que yo agrade a Dios.
Pero qué triste, amados hermanos, es aquella persona que trata de agradar a todo el mundo, pero no agrada a Dios, ¿no? Y necesitamos cada día nosotros darnos cuenta que necesitamos enfocarnos en el Señor. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia sobre la sinceridad? ¿Qué nos habla la palabra de Dios respecto a la sinceridad? La sinceridad, amados hermanos, es una cualidad, ¿no? Que nos va a llevar a que estemos libres de fingimientos, libres de engaños, libres de hipocresía. Hermanos, a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice, ojo, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Y Dios te conoce, Dios sabe muy bien cómo está tu corazón. Tal vez ni siquiera tú sabes qué cosa quieres, pero Dios sabe lo que tú quieres exactamente. Y a veces nosotros tratamos de aparentar, decir, no, yo sí quiero esto, yo quiero lo otro, y Señor, Señor, pero Él dice muy bien, muchas veces puedes decir Señor, Señor, de labios para afuera, pero tú no estás conmigo, estás lejos de mí. Las personas sinceras, amados hermanos, son aquellos que se van a presentar a sí mismas con honestidad. Sus palabras no tienen doblez de sentido, son claras, no tienen doble discurso, no vienen con chismes, no son o están tratando de tratar de impresionar con tanta palabrería. No. Por eso que la Biblia dice que una persona que es sincera es una persona que realmente es una persona que no tiene fingimientos. En Romanos capítulo 12 verso 9, miren lo que dice la palabra. Romanos capítulo 12 verso 9. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice de esta manera. Dice, su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma le dice, su amor debe ser real y sincero. Y a veces no nos damos cuenta, amados hermanos, pero nuestro amor a veces es un amor por conveniencia o un amor para ver qué tomo de ventaja de esta persona, pero no es un amor real y sincero. Dios nos anima para que nuestro amor sea un amor real, sin fingimientos, que no estemos tratando de impresionar o tratarnos de caer bien a los demás, ¿no? Por eso dice, su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal. Una persona que tiene un amor real, sincero, va a detestar el mal y más bien se va a unir, se va a pegar solamente a hacer el bien. Aquel que tiene malos pensamientos, obviamente sus caminos serán malos, ¿no? Por lo tanto, Dios no quiere que nosotros nos dejemos llevar por las circunstancias del mal. Él quiere que tengamos siempre un corazón sin fingimiento, un corazón real. Amén. La fe también, amados hermanos, el ser sincero significa que nosotros tenemos que movernos por una fe sincera, una fe real. A veces como cristianos cometemos este gran error de tratar de impresionar a los demás. Sí, mi fe está, yo he creído por eso, he creído por lo otro, y yo estoy creyendo y el Señor me hizo y empiezo a hablar a través de una fe, pero a veces mi fe no es tan sincera. Está siendo una fe que dice, ¿no? Engañosa, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, si tiene su Biblia, acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Habla acerca justamente de la necesidad de tener un corazón y una fe sincera, puras. Dice, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. En la nueva traducción viviente lo dice de esta forma. El propósito de mi instrucción, dice, ¿no? Es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Fíjense, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Por eso que a través de toda la escritura vamos a ver este principio de la sinceridad. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué tanta gente tan sencillamente recibía de ti y otra gente no recibía de ti? Es porque el Señor conocía el corazón de las personas, lo sinceros que eran ellos con su situación.
lo honesto que eran ellos con cada paso con cada situación que tenían en su vida. Cuando tuvo su encuentro con la mujer, eh, con María, María Magdalena, con Zaqueo, con Mateo, con toda la gente que realmente estaban en pecado, pero con un corazón sincero ellos iban y se arrepentían delante del Señor. Y sus pecados eran limpiados, y eran librados de todo ese mal que tenían. Por eso Dios anhela y desea que nosotros vivamos una vida en sinceridad, con un corazón puro, con una fe no fingida. ¿No ven? En Josué capítulo 24, verso 14, el Señor al pueblo de Israel también le animó a que vivan de esta manera, ¿no? Que vivan una fe sin muchas complicaciones, sino que sean sinceros al Señor. Dijo, ahora pues, le dijo Josué capítulo 24, verso 14, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros deseamos seguir los caminos del Señor, necesitamos limpiarnos, amados hermanos, despojarnos de toda pureza, de todo pecado, y servir al Señor con integridad y en verdad. O sea, ser transparentes, ser honestos, ser puros, ¿no? Porque el Señor anhela, amados hermanos, que nosotros vivamos de esta manera. Porque a veces el ser humano se puede dar cuenta de que ser sincero no es, amado hermano, una virtud, sino ser sincero significa tu forma de ser, cómo tú vives. Porque ser sincero, a veces muchas personas pueden estar sinceramente equivocadas. Una persona que sinceramente cree que ha visto un extraterrestre, eso no garantiza de que sea una verdad lo que está diciendo. Puedes estar sinceramente equivocado. Toda una nación estuvo tras un líder llamado Hitler, sinceramente equivocados, pensando que él tenía la verdad y que tenía que conquistar a todo el mundo matando a los judíos y generaron una guerra mundial. Mucha gente, amados hermanos, tiene creencias o vivencias y que por lo que la experiencia que han tenido, que puede ser muy sincera, no quiere decir que eso sea la verdad. Por eso que la sinceridad, amados hermanos, no es una virtud que tú puedes tener y que puede plasmarse en la vida de los demás. Simplemente una experiencia tuya no puede marcar lo que realmente Dios dice, que es la sinceridad. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a buscar sinceridad, vamos a buscar de una otra manera de agradar a Dios en todo. Por eso el Señor Jesús, ¿qué dijo en Mateo capítulo 6, verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, pon las cosas en orden de una manera real y sincera. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. En Jeremías capítulo 29, verso 13, el Señor nos dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando, dice, me busquen de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado al Señor? Algunos sí, otros a veces han ido al Señor por una necesidad, por conveniencia, más no con un corazón sincero para buscar a Dios de corazón. Pero aquellos que se humillan al Señor y aquellos que van con un corazón sincero logran tocar al Señor y logran recibir la bendición del Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde necesitamos aplicar nuestra sinceridad al 100%. Necesitamos cada día reflexionar y decir, Señor, yo necesito vivir una vida que te agrade a ti. Y la sinceridad es lo más importante. Señor, estos son mis problemas, estos son mis pecados, esta es mi debilidad. No puedo con esta situación. Ayúdame, Señor. Entonces, por eso Proverbios, ¿qué dice, no? Aquel que confiesa su pecado, ¿no? Será perdonado, pero aquel que no lo confiesa, simplemente se morirá en ese pecado. Entonces, necesitamos nosotros cada día firmar nuestra vida en la palabra del Señor. Necesitamos cada día nosotros enfocarnos en el Señor, porque a medida que nosotros nos enfocamos en la verdad de la palabra de Dios, hermanos, vamos a empezar a vivir una vida totalmente diferente. Por eso nosotros no tenemos que vivir una vida tratando de complacer a los demás. Porque muchas veces eso nos lleva a no ser sinceros, no ser honestos, no ser transparentes, ¿no?
sino que simplemente lo que estamos haciendo es tratando de vivir para los demás, no para nosotros mismos. Y ahora, en este tiempo, la falta de sinceridad se ha generalizado tanto y tenemos las redes sociales, por ejemplo, donde encontramos información, videos de todo tipo. Y muchas veces, hermanos, esos videos, esa información que te dan son de personas que no son lo que están viviendo, no son reales, todos son ficticios, todos son teatros, todos son presentaciones en escena, que muchas veces no reflejan la verdad. ¿Por qué? Porque no viven en sinceridad. Y necesitamos nosotros cada día, amados hermanos, apartarnos de esas cosas. Por eso que las prácticas religiosas falsas son una forma de orgullo. Y a veces los cristianos hemos empezado a tomar a veces esta práctica religiosa de, bueno, voy a ir al domingo a la iglesia, o voy a leer mi Biblia, o voy de repente hasta orar, pero no lo hago de corazón, lo hago por compromiso, porque me han dicho que tengo que orar, entonces tengo que orar. No, tiene que ser algo nacido del corazón, porque eso es lo que agrada al Señor. No es porque yo voy a tal lugar, es porque soy santo, no. Es como cuando el Señor tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, ¿no? Y él le dijo, Señor, mis antiguos dice que acá en este lugar tenemos que orar, usted dice que tenemos que orar al otro lado. ¿Dónde tenemos que orar, Señor? Y Jesús le dijo, el Señor busca a aquellas personas que ahora adoran al Señor en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. A esos adoradores busca el Señor. No importa el lugar donde adores, pero asegúrate que sea un lugar donde adoran a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, aquel que vive, aquel que vino a morir por nosotros en una cruz, aquel que fue enterrado, fue sepultado, pero sin embargo resucitó al tercer día y ahora vive y Él es nuestro abogado defensor. Él es aquel que está intercediendo por nosotros. Él es aquel que está obrando a favor de nosotros. Y es aquel que pronto vendrá y que todo ojo y toda lengua lo verá. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, que Dios es bueno. Amén. En Marcos capítulo 7, verso 6, Marcos capítulo 7, verso 6, Jesús estaba hablando justamente y viendo la hipocresía de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, y le dice a sus discípulos y al pueblo, le dice, Jesús le contesta, hipócritas, le dice, ¿no? ¿Por qué le dice así hipócritas? Porque ellos estaban de una u otra manera acusando a los discípulos que estaban rompiendo la tradición, rompiendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos simplemente habían comido alimentos sin lavarse las manos. ¿Cuántos de acá no hemos comido sin lavarnos las manos? Creo que la mayoría. Estaríamos pues condenados por ellos. Pero Jesús le dice hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque él escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, no nos olvidemos que el Señor conoce tu corazón. El Señor te conoce muy bien. No, no es lo mucho que hagas, sino cómo está tu corazón. No es cuán bien te portes o cuán bien hagas las cosas, no, cómo está tu corazón. Porque pues, superficialmente puedes hacer bien todo, pero tu corazón está lejos del Señor. Estos fariseos eran temerosos de Dios. Hacían todo su esfuerzo para cumplir la ley de Dios. Supervisaban para que todo el pueblo cumpliese la ley de Dios. Pero su corazón no estaba en la ley de Dios. Estaba en las acciones, en el juicio, en el cumplimiento, mas no en Dios. Por eso Proverbios capítulo 16, verso 18 dice, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y esto me lleva a recordar lo que el pasaje que Jesús dijo cuando un día estaba en el templo un fariseo y un publicano, o mejor dicho, un pecador, un gentil, como nosotros. Ambos estaban orando al Señor. Uno de ellos estaba muy altivo, decía, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago el bien, yo cumplo toda la ley. Señor, yo cumplo el sábado, yo hago todo lo que tú has dicho en la palabra. Señor, yo me merezco la bendición tuya, ¿no? Pero al costado de él estaba el publicano y decía, Señor, yo no soy digno de ti.
Yo no merezco recibir nada de ti, Señor, porque yo he estado pecando, Señor. Él no decía que él estaba bien, no, él decía, yo estoy mal, necesito tu ayuda, Señor. Pero el fariseo que decía, no, yo tengo todo, yo cumplo todas las cosas, yo creo que me merezco el cielo. Y eso, amados hermanos, simplemente significa que este hombre no pudo, su oración no pasó del techo. Pero sin embargo, el clamor de este hombre gentil, este publicano, simplemente llegó a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era humilde, sencillo, no era una persona soberbia. Por eso que todo corazón humano que está expuesto al orgullo y a la pretensión va a caer. Por eso leímos hace un momento en Proverbios, ¿no? Capítulo 16, verso 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, si tú te entras en soberbia, ¿qué va a pasar? Vas a ser quebrantado. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Todos aquellos que se creen lo máximo simplemente van a caer, van a ser destruidos. Por eso que David es nuestro buen ejemplo para entender cómo vivir una vida humilde, una vida sencilla, una vida sincera delante del Señor. En el Salmo capítulo 139, el verso 23, David nos va a decir una gran verdad que nosotros necesitamos cada día confesar al Señor. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Wow. Fíjense cómo David se presentaba delante del Señor. Él no trataba de ocultarle nada al Señor. Él no trataba de, tal vez, de pasar por agua tibia sus debilidades y pecados. No. Él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Cuando nosotros nos enfocamos en tratar de honrar a Dios de todo nuestro corazón, vamos a echar afuera toda falta de sinceridad. Vamos a vivir una vida honesta, transparente, sincera al Señor, a fin de que nosotros podamos vivir, amados hermanos, una vida que al Señor le agrada, no una vida ligera, una vida tal vez superficial como estuvimos viendo la semana pasada, sino una vida transparente, una vida honesta. Porque, amados hermanos, Dios conoce lo íntimo de nuestro ser. Él conoce lo que tú estás pensando. Aún lo que tú no has dicho, el Señor ya sabe lo que vas a decir, porque Él conoce tus pensamientos y la intención de tu corazón. Por eso que nosotros necesitamos cada día firmar nuestra vida delante del Señor. En el Salmo 139, el verso 1 hacia adelante dice, oh Señor, examina mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Salmo 139. Y yo le animo, vamos hermano, para que este salmo usted lo pueda recitar cada día, clamar al Señor de todo corazón. Porque acá le estamos diciendo, Señor, tú sabes todo. Señor, yo no me puedo ocultar delante de ti. Señor, una de tus virtudes, una de tus dones, una de tus, eh, de cómo yo te puedo reconocer a ti que eres un Dios omnipresente, omnisciente, que estás en todos lados y que todo lo sabes. Yo no me puedo ocultar delante de ti, Señor. Y a medida que nosotros vamos viendo cómo el salmista sigue hablando, dice en el verso 7, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrás y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea que se convierte en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. ¿Y saben por qué no nos podemos esconder en la oscuridad? Porque Dios es luz. Y si Él está en todos lugares, entonces Él está ahí también donde estás tú. Por eso para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti.
Cuando nosotros permitimos, amados hermanos, que Dios nos quite toda pretensión, todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, nuestras vidas van a empezar, amados hermanos, a ser diferentes y vamos a descubrir lo mucho que nos ama el Señor. Hermanos, qué bonito es cuando nosotros reconocemos lo que somos, así, tal como somos, transparentes delante de Dios. Porque cuando nosotros nos presentamos al Señor tal como somos, lo que le estamos diciendo es, Señor, tú tienes el total control de mi vida. Yo no voy a hacer nada ni me voy a ocultar nada de ti, porque tú eres el Señor. Tú eres mi Dios. Y con esa actitud, amados hermanos, podemos vivir una vida agradable al Señor. Podemos vivir una vida libre de preocupaciones o angustias. Porque, amados hermanos, la falta de sinceridad simplemente lo que va a hacer en nosotros es hacer una fachada, una careta, como que si somos buenos, aunque no lo somos. Aunque decimos estamos bien con Dios, aunque no lo estamos. Pero cada día ir con una actitud de humildad, ¿no? Digamos, de sencillez delante del Señor. Va a ser que el Señor, como dice la palabra, ¿no? Si nos humillamos delante de Él, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero si nos vamos como exaltados, como si fuéramos lo máximo, el Señor nos va a humillar. Por lo tanto, vivir en la presencia de Dios, amados hermanos, de una manera sincera, va a implicar que tengamos un corazón como de un niño, un corazón puro, un corazón inocente, un corazón sincero, un corazón que confía plenamente en su Padre. Y no está tratando de decir, yo solo puedo hacer solo, no, sino decir, Señor, lo puedo hacer contigo, porque sin ti nada lo puedo hacer. Y a medida que nosotros vamos viviendo esta vida cristiana, amados hermanos, vamos a empezar a darnos cuenta que Dios quiere que vivamos una vida libre a lo mejor dicho, una vida sincera plenamente, libres de orgullo, de vanidad, de transparencia, de hipocresía, porque Dios nos ama tanto y Él quiere que cada día nosotros vivamos una vida como a Él le agrada. Amén. Entonces, pidamos al Señor cada día, hermanos. Presentémonos delante del Señor de una manera honesta, justa, transparente, para que sea el Señor quien nos ayude a que podamos entender la necesidad de vivir de una manera sincera delante de Dios. No permitamos que la vanidad, el orgullo, la soberbia nos roben o abran la puerta para que el enemigo venga con todos sus males a nosotros, sino que cerremos esas paredes de hipocresía, esas ventanas de soberbia y pongamos el amor de Dios, la honestidad, la sinceridad, la transparencia, para que nuestra vida con el Señor sea cada día una vida como a Él le agrada, una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. Amén. Papito bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, ayúdanos a que cada día entendamos la necesidad de vivir una vida transparente delante de ti, Señor. Una vida sin fingimientos, una vida honesta, una vida sincera, una vida transparente, Señor. A veces la falta de sinceridad, Señor, aparentemente nos hace sentir bien, aparentemente nos pone en una actitud buena, pero a veces no nos damos cuenta, Señor, pero esa falta de sinceridad nos lleva, Señor, a que nosotros simplemente seamos engañados, confundidos, Señor, porque la falta de sinceridad, Señor, nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida contraria a ti, Señor, abriendo la puerta a que el enemigo venga y nos confunda, nos engañe, nos distraiga y al final perdamos lo mejor de la vida, de esa vida que tú solamente nos puedes dar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, porque creo de que tú que has iniciado la buena obra en nosotros, Señor, tú quieres que nosotros cada día vivamos una vida sumisa a ti, Señor, humilde a ti, Señor, reconociendo tu señorío, reconociendo tu autoridad, Señor. Agradecidos por la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en nosotros, sabiendo que ahora hemos sido aceptos en el amado. Pero no hemos sido aceptos en el amado para creernos que somos lo máximo o que somos más que otras personas. No, al contrario. Hemos sido aceptos en el amado y somos hijos tuyos, Señor, para servir a los demás, para ser tus embajadores, Señor, así como Jesús vino a esta tierra, no para enseñorearse, sino para servir. De la misma manera, nosotros recibimos esa vida nueva, esa vida maravillosa que tú nos has dado, para vivirla en humildad, bajo tu dirección, bajo tu liderazgo, bajo tu señorío, Señor.
Gracias te damos, Padre, porque tú nos has hecho libres, a fin de que esos enemigos de la fe, Señor, no estén cerca de nosotros y si vienen podamos enfrentarlos y quitarlos fuera de nuestra vida, Señor. Es por eso la necesidad que cada día nos presentemos delante de ti con un corazón, como se dice, abierto ante ti, Señor, transparente ante ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu gran amor y tu cuidado. Gracias por lo bueno que eres tú, Señor. A ti sea, mi Dios, toda la gloria y toda la honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.